Bueno, vamos a ver este ejemplo de enlace covalente polar y en este caso vamos a ver la notación de los extremos. Como ya dijimos en el video anterior, que si no lo vieron les recomiendo que pasen por el canal y lo miren. También de paso suscríbanse y estén atentos que vamos a estar subiendo más videos de química. Como vimos en el video anterior, vimos que los enlaces covalentes polares eran aquellos enlaces en los cuales se compartían electrones, pero que no se compartían de forma equitativa como pasaba en los enlaces covalentes no polares. Sino que lo que pasa es que tenemos dos elementos y el electrón que se comparte siempre va a estar más cerca o más próximo de alguna forma a uno de los dos elementos, ¿bien? Una forma de pensarlos es que la distancia a uno de los elementos es distinta a la otra, ¿bien? Entonces, ese electrón se va a acercar más a un elemento. A ese elemento al cual se acerca más, ese elemento va a tender a ser más negativo, ¿bien? Y el elemento al cual se encuentra más lejos de ese electrón que se está compartiendo va a tender a ser un extremo más positivo. Entonces, vamos a ver cómo vamos a denotar esto. Para eso vamos a usar el ejemplo de el hidrógeno y el oxígeno, que como nosotros sabemos forman la molécula de agua. ¿Por qué? Primero veamos acá, tenemos la electronegatividad. Bien, del hidrógeno es 2,1 y del oxígeno es 3,5. Si nosotros hacemos esta resta, vamos a ver, en primer lugar, que nos da una diferencia de electronegatividad que es de 1,4. Bien, y como ya sabemos, el rango para la diferencia de electronegatividad en los enlaces covalentes polares es de 0,4 a 1,8, por lo cual se encuentra en el rango. Es decir, que es un enlace covalente polar. Entonces, eso por un lado. Después, nosotros sabemos que el hidrógeno tiene un electrón de valencia, ¿bien? Es decir, un electrón que es el que está en la última órbita y que es el que va a actuar en las reacciones químicas, ¿bien? Porque es el que está más afuera de alguna forma. Después tenemos que el oxígeno, si fijamos en la tabla periódica, tiene 6 electrones. El oxígeno tiene 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, vamos a unirlo con el hidrógeno para formar nuestro enlace covalente polar. Si nosotros nos fijamos y unimos acá, tenemos un enlace simple. Y si miramos, el hidrógeno tiene un electrón de valencia del suyo y 2 con el del hidrógeno. Y ya teniendo dos electrones, y nos fijamos, el hidrógeno va a llegar a la configuración electrónica del gas noble más cercano, que es el helio. Por lo tanto, podemos pensarlo como que ya tiene 2 electrones en su última órbita y por lo tanto el hidrógeno este que tenemos acá ya es estable. Pero ¿qué pasa con el oxígeno? Tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 con el electrón que le está compartiendo al hidrógeno. Pero nosotros nos acordamos que por la regla del octeto, que también la explicamos en un video anterior, así que si no la vieron también pásense por el canal a verlo, nosotros tenemos que lograr que este elemento tenga 8 electrones en su última órbita para que esté estable. Por lo tanto le está faltando un electrón. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Bien, agregamos otro hidrógeno, que lo mismo, el hidrógeno tiene un electrón en su última órbita, es decir, un electrón de valencia. Por lo tanto escribimos el electrón. Pero este hidrógeno así, con un solo electrón, no es estable. Tiene que adquirir la configuración electrónica del gas noble más cercano, que es el helio. Y como pasaba acá, el helio tiene 2 electrones en su última órbita. Así que lo que vamos a hacer es unirlo al oxígeno, por lo que se nos forma otro enlace simple. Y ahora si miramos tenemos el hidrógeno tiene 2 electrones, por lo tanto tiene la configuración del helio y es estable. Y el oxígeno tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el que le comparte el hidrógeno, y 8 el que le comparte el otro hidrógeno. Por lo tanto, acá llegamos a los 8 electrones. Y si nosotros miramos, esto lo que nos da es la molécula de agua como la conocemos, ¿sí? H2O, H2O.
¿Bien? Entonces, nosotros ahora lo que vamos a hacer es marcar los extremos. ¿Y por qué? Porque en los enlaces covalentes polares, como ya vimos, la diferencia de electronegatividad es bastante grande, por lo cual pasa esto que les explicaba al principio. El electrón siempre queda más próximo a uno de los elementos y hace que ese extremo tienda a ser más negativo. Entonces, si nosotros tenemos esta molécula, ¿bien? Que tenemos acá, ¿cuál es el extremo más negativo? ¿Los del hidrógeno o los del oxígeno? Bien, vamos a pensar así. Nosotros sabemos que el oxígeno tiene una electronegatividad, es decir, una fuerza para atraer electrones de 3,5. Bien, y el hidrógeno tiene una de 2,1. Por lo tanto, la fuerza que tiene el oxígeno es más grande que la de el hidrógeno, ¿bien? O la del hidrógeno es más chica que la de oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno va a tener más fuerza para atraer electrones. Entonces, lo que va a pasar es que los electrones van a estar yéndose hacia el oxígeno. Bien, porque el oxígeno tiene más fuerza. Entonces lo que va a pasar es que el oxígeno va a tener un extremo más negativo, porque tiene más carga negativa más cerca. Mientras que los hidrógenos van a tender a ser extremos más positivos. Bien. Esto es una forma de anotarlo. Vamos a escribirlo acá abajo. Es decir, esto sería con una flechita hacia el oxígeno, ¿bien? Que lo que me está indicando es que el electrón está más cerca del oxígeno o que la carga negativa va hacia el oxígeno. Y otra forma de anotarlo es con este símbolo de acá. En los cuales se anotan arriba y vamos a escribir cuál es el más negativo, ¿bien? Nosotros sabemos que el oxígeno tiene más fuerza, por lo tanto los electrones se acercan más al oxígeno y por lo tanto el oxígeno es el extremo más negativo. Y por ende el hidrógeno el más positivo. Estén atentos que vamos a estar subiendo más ejemplos y suscríbanse al canal que vamos a estar subiendo más videos de química y de otras materias.